de la actividad que tendremos el próximo miércoles, que es de ir a visitar sobre todo los hospitales y meditando en eso, hermanos, y viendo también cómo ha sido afectada nuestra salud últimamente, pues le preguntaba al Padre cómo hablarle a tu pueblo, de qué hablarle a tu pueblo, y pues él me daba una palabra, y entonces vamos a hablar acerca de algunas enfermedades, pero no vamos a hablar en sí de las enfermedades, pero tenemos que distinguir que hay algún tipo de enfermedades que no solo son enfermedades del cuerpo, sino son enfermedades del alma, y también hay enfermedades de la mente. Ya hace varios días también hablé acerca de algunas enfermedades, sobre todo cuando la persona entra en estado de depresión, pero sabe que muchas de las enfermedades de hoy en día son psicomatizadas. ¿Qué quiere decir? Que la gente se provoca la enfermedad a través de problemas que no ha podido solucionar. Y muchos de los hospitales están llenos de gente que necesita ser atendidas por ese tipo de problemas. Usted va a decir, ¿cómo es posible eso que yo me voy a auto enfermar? Pues sí, hermanos, hay personas que se autoenferman, que no saben cómo solucionar algunos problemas, que no saben cómo resolver algunas dificultades, y es más fácil venir y comenzar a sentir un dolor fuerte en la cabeza y empezar a sentir un dolor en el estómago, un dolor en el corazón, y entonces le provoca estar cada rato consultando al doctor, y resulta que va con el doctor y no tiene nada, pero el dolor está ahí. Y ella siente ese dolor y puede decir el dolor exactamente como es, y el doctor puede mandarle a hacer un montón de exámenes porque diagnostica, o para poder diagnosticar cree que tal vez es el apéndice, por ejemplo, le manda a hacer todos los exámenes que son, pero resulta que al final no es nada de lo que el doctor esperaba. Entonces hay algo ahí que la persona tiene que trabajar y tiene que ver qué es. Entonces nosotros debemos de entender que hay enfermedades a las cuales nosotros debemos de ponerle bastante atención, y hay enfermedades también, hermanos, según lo vamos a ir viendo, que Dios nos pone a cada uno de nosotros por alguna razón. Entonces a veces decimos, es que Dios no tiene misericordia de mí, o porque estoy en este mundo, y porque Dios me trata así. Pero hoy vamos a ver a través de la palabra cómo Dios obró de diferentes maneras, y lo más impresionante es que cada forma, de cada manera que Dios trabajó fue distinta en cada persona. Y cuando yo miraba a cada persona decía, yo creo que la personalidad de esa persona era así, por eso Dios trató de esa manera. No nos trata a Dios a todos por igual, y Dios sanó a todos de diferente manera. Así que vamos a hablar que Dios es nuestro Dios sanador. Y para poder hablar de nuestro Dios sanador, vamos a leer el libro de Marcos 7:31 al 35, y dice: luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Ahí le llevaron un sordo, tartamudo, y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Etafa, que significa ábrete. Con esto se abrieron los oídos del hombre, que se le trababa la lengua, y comenzó a hablar normalmente. Mire el método que usó el Señor Jesucristo en ese momento. ¿Qué pasaría si ese método tocaría que el doctor llegara y decir, mire, ¿sabe qué? Qué antihigiénico, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre al doctor hacer eso? ¿En qué mente cabe que con agarrar saliva y tocar? Porque dice que le tocó la lengua, o sea, fue un contacto de lengua, ¿verdad? Entonces fue la saliva del Señor Jesucristo con la lengua. En aquel momento, pues no sé cómo lo vio esta persona, pero lo aceptó. Ahora la pregunta es, ¿cómo aceptamos nosotros la manera en que Dios nos quiere sanar a nosotros? ¿Aceptamos la manera en que Dios quiere sanarnos? Porque básicamente, hermanos, hay muchas maneras en que Dios quiere hacer maravillas en nuestra vida, pero muchas veces esos milagros o la sanidad no llega a nuestra vida porque nos resistimos y pensamos
que eso no es como debería ser, no es la manera en que yo debería ser sano. Le estoy pidiendo a Dios por sanidad y muchas veces nosotros creemos que si yo le pedí a Dios, así tiene que orar, sin hacer nada. Así yo hoy le pedí y ya estoy sano, ya no siento dolor, ya no pasó nada. Pero estamos viendo este método que utilizó donde él vino y tocó los oídos, pues creo que para todos podría ser normal que tocara los oídos, pero está fuera de la norma pensar que para poder sanar a una persona tuvo que con saliva tocar la lengua de esta persona y poder ser sano. Entonces Dios obra de maneras distintas. Entonces yo quiero que usted tenga la capacidad de poder pensar que si en alguna manera usted ha dejado de, de tener ese privilegio de ser sano porque como Dios lo quería sanar, a usted no le parecía. O si en algún momento, tal vez no pasó, pero en algún momento a futuro Dios quiere hacer una obra en su vida y usted piensa que tiene que ser de un método específico, viera que no es así. Y vamos a ver que hay diferentes métodos del cual el Señor utilizó para sanar a las personas. Y ahí tenemos Marcos 8:22. Llegaron a Betsaí y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Mire qué manera extraordinaria esta de venir. O sea, si a mí me dice el doctor, mire, le voy a escupir la cara. Si le dice a usted, ¿qué va a hacer? Seguramente vamos a decir que no. Porque nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que ir con un doctor, sobre todo si vamos con un doctor que nos recete medicamento y que a los días de haber tomado el medicamento vamos a estar sanos. Esa es nuestra idea. Y si vamos a pensar en que Dios va a hacer un milagro, el milagro tiene que ser instantáneo, no de la manera en que sucedió en este lugar. Pues es impresionante ver que también en el primer caso, como en este segundo caso, Dios lo apartó, lo sacó de la multitud para hacer la obra en él. Se imagina que todo el pueblo hubiera visto que le había escupido en la cara. ¿Qué hubiera pensado? Si ya en sí lo habían criticado por hacer una sanidad, imagínense hubiera visto el método que él utilizó. Sin embargo, yo creo que este ciego no le importó el método que el Señor Jesucristo utilizó. Y adicionalmente es importante mencionar donde él dice que le escupió los ojos y le dice, ¿ya ves? Y le dice, no veo todavía. Hubo una segunda vez donde el Señor vuelve a tocar sus ojos y ahí ocurre el milagro. Como ven, no es como la primera vez, que en la primera fue sano, pero en esta vez dice que no, sino que hubieron dos ocasiones en las que él tuvo que tocarlos. Bueno, primero dice que le escupió los ojos y ya una segunda ocasión le tuvo que tocar los ojos para que el milagro ocurriera. Entonces, la manera de pensar de decir, ay, Dios lo va a hacer a la primera, tampoco. Nos enseña en este método que no fue a la primera. Entonces, la cura fue gradual, poco a poco, y fue libre de su ceguera. Entonces hay ocasiones, hermanos, en las que Dios quiere obrar en nuestra vida y lo va a hacer gradualmente, poco a poco, según Él considere conveniente para cada uno de nosotros. A veces queremos que todo sea instantáneo en el mismo momento, pero Dios tiene diferentes maneras de obrar para cada uno de nosotros. Marcos 9:17 dice, y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto hace tiempo que le sucede esto? Y él respondió,
desde su niñez y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi credulidad. Es impresionante, hermanos, ver cómo esta persona había pasado muchos años así y como lo relata ahí en el fuego, dice que desde la niñez, no dice cuántos años tenía, pero dice que desde la niñez sucedía en estos episodios que él tenía y lo tiraba a veces en el fuego. Me imagino que la piel ya la tenía muy quemada de las veces que caía al fuego o cuando caía al agua o si caía en la tierra y habían piedras. Me imagino que se lastimaba y él ya tenía un cuerpo muy lastimado, pero dice que como cuando vamos nosotros con el doctor, comienza a hacerle preguntas a Jesucristo, ¿verdad? Cuando usted va con el doctor o cuando vamos nos dice, mire, ¿y desde cuándo siente el dolor? ¿Y por qué? Y le empieza a hacer todas las preguntas necesarias. Pero dice que en medio de eso, el Señor, el padre de este muchacho le dice, ¿puedes hacer algo? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Muchas veces nosotros lo que menos pedimos es misericordia y ayuda. Exigimos sanidad. Creemos que Dios está en la obligación de sanarnos porque somos sus hijos. Sin embargo, aquí nos enseña que debemos de pedir misericordia para que Él pueda ayudarnos a cada uno de nosotros. Y Jesús todavía le dice, ¿cómo que si puedes? Yo soy Jesucristo, le quiso decir en ese momento, ¿verdad? Y le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. O sea, es necesario, hermanos, creer. O sea, pedimos por sanidad, pero en el momento que pedimos, tenemos que creer que vamos a recibir lo que pedimos. Pero en medio de eso le dice, al que cree, todo le es posible. Entonces le dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿No nos ha pasado eso a nosotros, hermanos? Que en el momento creemos, pero sucede que tal vez la sanidad no iba a ser inmediata, sino iba a ser espontánea, iba a ser, perdón, por pausas, pero como es por pausas, nuestra fe se perdió y dejamos de recibir esa sanidad. Porque nosotros muchas veces pensamos que debe ser en el momento en que Dios, y en este podemos decir, si Dios nos dio una palabra hoy, mira, te voy a hacer sano. Cuando escuchamos esa palabra, nuestra alma se alegra y creemos en ese momento. Pero ¿qué sucede si esa sanidad no iba a ser instantánea, si no iba a ser por un proceso? Y en medio de ese proceso perdemos nuestra fe. Entonces esta persona le dice, creo, pero ayúdame en mi credulidad. En medio del proceso, hermanos, debemos de entender que tenemos que pedir misericordia y al mismo tiempo decirle, Señor, ayúdame si se me olvida que tú vas a sanarme, si se me olvida que tú ya diste una palabra, si mi fe se desvanece, ayúdame porque sé que tú lo puedes hacer. Entonces, así como a este hombre que le pide al Señor, ayúdame en mi incredulidad, creo que muchas veces nosotros pasamos por eso. Porque la prueba cuando llega, hermanos, se vuelve dura. Y es complicada cuando nuestra fe no está firme en el Señor. Cuando una enfermedad llega a nuestra vida, hermanos, no solo afecta a nuestra vida, nuestro cuerpo, afecta a nuestro espíritu y por ende también, hermanos, afecta a nuestra vida espiritual. Entonces empezamos a dudar, el Señor, ¿será que el Señor realmente me ama? ¿Será que realmente la palabra era para mí? ¿Si realmente lo que dicen las escrituras es cierto y alguna vez sucedió? Comenzamos a dudar, hermanos. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude en medio de nuestra incredulidad. Mateo 8:1 es otro ejemplo. Habiendo bajado Jesús del monte, le fue siguiendo una muchedumbre. En esto, viniendo a él un leproso que se postró ante él diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó curado de su lepra. Y Jesús le miró y Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y ofrece el don que Moisés ordenó para que les sirva de testimonio. Aquí le dice, Señor, yo creo que muchas veces nosotros también hacemos esa pregunta, Señor, de veras, ¿tú
¿quieres bendecirme? ¿Quieres sanarme? ¿Quieres darme? Y siempre tenemos esa palabra de si quieres, como esta persona, como este ciego, y le dice, claro que quiero. Y sabe que siempre la respuesta del Señor es que sí quiere el bienestar para nosotros, porque es nuestro Padre y nos ama y quiere ese bienestar. Pero en medio de eso, hermanos, debemos de entender que Dios va a obrar. En ese quiero, Dios va a obrar, pero debemos de esperar el tiempo perfecto de Dios, no nuestro tiempo, no creerle a lo que estamos viviendo en este momento. Por eso es necesario entender que debemos de vivir por fe, porque ahorita puedo estar sintiendo el dolor, pero mi fe me va a decir que esto pronto pasará. No quiere decir que no lo estoy sintiendo, va a pasar en un futuro más adelante. Entonces debemos de entender que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y seamos sanos tal y como lo hizo con este hombre. Mateo 8:5 nos dice, y al entrar a Capernaum le salió al encuentro un centurión y le rogaba diciendo, Señor, un criado mío está postrado en mi casa, paralítico y padece muchísimo. Jesús le respondió, yo iré y lo curaré. Y le replicó el centurión, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero mándalo con tu palabra y quedará curado mi criado. Pues aún yo, que soy más que un hombre sujeto, pues aún yo, que no soy más que un hombre sujeto a otros, tengo soldados a mi mando. Digo al uno, marcha, y él marcha, y al otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús mostró gran admiración y dijo a Israel, y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que ni aún en medio de Israel he hallado fe tan grande. Después dijo Jesús al centurión, vete y te suceda conforme has creído, y en aquella misma hora quedó sano el criado. A veces nos pasa como lo mismo, ¿verdad, hermanos? Que no somos nosotros los que estamos enfermos, sino es un familiar, sino es un hijo, es alguien, tal vez en este caso no era ni siquiera su familiar, era su trabajador, pero tuvo misericordia de él. ¿Qué indica esto, hermanos? Que a pesar que aunque nosotros no estemos padeciendo la enfermedad, debemos tener misericordia como lo tuvo este centurión. Y era tanta su fe que él decía, mira, y yo creo que eso lo podemos aplicar y no pensar, es que porque él era un soldado, nosotros como padres damos una orden y nuestros hijos lo hacen, ¿verdad? Entonces el Señor, cuando Él da una orden y dice que sea sano, nosotros debemos de creer de la manera en que lo hizo el centurión. Le dice, solo da la palabra, no tienes por qué visitarme, y no es porque no quisiera que lo visitara, le dice, reconoce en ese momento que no era digno, no porque fuera una casa humilde, porque si tenía criados yo me imagino que era una casa muy bonita, donde había varias gente que cuidaba de él. Entonces no podíamos pensar que era humilde su casa y que no quería que Jesús lo visitara porque era muy pobre. No era eso. Él reconocía que su situación no era lo suficientemente adecuada, su vida espiritual correcta delante del Señor, y por eso no soy digno de que entres en mi casa. Solo da tu palabra y el criado es sano. Y entonces dice el Señor, pucha, este hombre tiene fe. Tiene la suficiente fe solo con que yo diga que sea sano, y es sano. Entonces hay maneras distintas en las que Dios va a obrar. Y este es un ejemplo claro en donde nosotros podemos interceder, ponernos a la brecha por aquellos que están enfermos. Vamos a visitar estos días y vamos a ver gente que realmente tiene necesidad, hermanos. De hecho, nadie va al hospital por gusto. O sea, si yo le pregunto, ¿usted va porque le gusta ir al hospital? Nadie. Y más en los hospitales de nuestro país, ¿verdad, hermanos? Que uno va y le dicen a las 6 es su cita y va saliendo a la 1, ¿verdad? No importa cuál hospital sea, pero regularmente por ahí vamos, ¿verdad? ¿Por qué? No es porque sean ineficientes los doctores, es que es mucha la gente que está necesitada y que no está capacitado para poder atender tanta gente. Entonces decimos, hay mucha gente necesitada y yo estoy sano, gracias a Dios. Pero ¿qué puedo hacer por esa persona? Podemos orar por ellos, podemos interceder, decirle, Señor, manda esa palabra, visítalos, sánalos. Y entonces, hermanos, estamos haciendo parte de esa obra que nos corresponde hacer como hijos del Señor. Tenemos Mateo 8:14 y dice, habiendo después Jesús ido a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre,
y tocándole la mano se le quitó la fiebre. Con eso se levantó de la cama y se puso a servirles. Venida la tarde le trajeron muchos endemoniados y con su palabra echaba a los espíritus malignos y curó a todos los dolientes. Creo que ese sería como lo que más nos gustaría a nosotros, que el Señor nos visite y nos toque y desapareció la enfermedad. Como lo que uno dice, nos visitó, vino la hermana y oró por mí y ya estoy sano, vino el pastor y estoy sano. Es como lo que más quisiéramos conocer, pero hay diferentes maneras donde Dios está obrando. Y en este caso, ni siquiera está el relato donde le dicen, Señor, visita a mi suegra, mira, Señor. No, el Señor llegó directamente a la casa, iba a una reunión que había ahí, pero vio a la suegra de Pedro, la vio enferma y la tocó y fue sana en ese momento. Entonces, Dios, puedo entender que conoce nuestras necesidades. Yo creo firmemente en que Él nos visita en el momento correcto. Nos envía con el doctor en el momento correcto, o nos envía a las personas que oren por nosotros en el momento correcto. Así que sigamos confiando en el Señor. El otro ejemplo lo tenemos, perdone que van a ser varios ejemplos el día de hoy, pero mejor que entendamos que Dios a través de la palabra ha obrado. Marcos 2:3. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y luego de hacer una apertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levanta, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió a él entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Me impresiona, hermanos, pensar que a veces antes de pedir la sanidad necesitamos que el Señor perdone nuestros pecados como lo hizo con este hombre. A veces nos creemos, aunque somos cristianos, hermanos, nos creemos que no somos pecadores y decimos, Señor, sánanos, pero tal vez lo que necesitamos primero es el perdón de nuestros pecados para poder ser sanos, como en el caso de este hombre, hermanos. Entonces, también debemos de meditar cómo está nuestra vida. No decirle, no, yo no le pido al Señor sanidad porque estoy mal. No, hermanos, es reconocer que dependemos de Él, reconocer que debemos de ser sanos, pero antes de ser sanos, como en este hombre, Dios le perdona los pecados. Y muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos pedir ese perdón. Y también, aparte de pedir ese perdón, es también perdonar a aquellas personas que también nos han causado daño. Pareciera que no es así, pero sabe que mucha gente llega a padecer enfermedades a causa de la falta de perdón que le tiene a su ex esposo, a sus hijos, a su mamá, a su papá. Y hay mucha gente enferma a causa de no perdonar a otros. Y eso no significa que Dios no los vaya a sanar, claro que los va a sanar, pero para poder sanar debe haber una acción previa de la persona que necesita esa sanidad. Entonces, reconozcamos que necesitamos de Dios y cuando reconocemos hacemos una autoevaluación y decimos, Señor, yo estoy haciendo esto. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, comenzamos a ver aquella gran lista que tenemos, hermanos, que debemos de pedirle perdón al Señor. Y cuando empezamos en ese proceso, hermanos, Dios va a empezar a obrar también por sanidad. Entonces no pensemos que porque somos cristianos no debemos pedir perdón por nuestros pecados. Todos los días pecamos, hermanos. De una o de otra manera, pecamos. Y es imposible decir, yo no peco. Sí, pecamos, hermanos. Así que pidámosle al Señor que nos ayude. Y este ejemplo es bonito porque dice, sus amigos eran 4 que lo apoyaron. Y se imagina que el Señor estuviera en este lugar y que ahí arriba estuvieran los amigos haciendo la bulla y el Señor dando la palabra, y allá la gran bulla de quitar la lámina. Cuando han trabajado aquí, usted se ha dado cuenta que sucede ruido y tratan de no hacer el ruido, ¿verdad? Para que podamos
concentrarnos en lo que venimos a adorar al Señor. Pero aún así, aunque tratemos de concentrarnos, el sonido se oye. Y dice que el Señor seguía predicando la palabra y los amigos hasta que lograron ahí hacer el boquete para que pudieran bajar a su amigo en la camilla y lo pusieron delante del Señor. Dice que el Señor admiró la fe de estos hombres. Yo me imagino que estaba lleno, que no podían pasar. Era imposible pasar para que ellos pudieran hacer o imaginar cómo hacer para que Jesús viera a su amigo. Y cuando lo lograron hacer, el Señor hizo la obra. Y no solo lo sanó, dice, le perdonó los pecados, recibió doble bendición. Entonces, cuando ayudamos, hermanos, eso es otro ejemplo de que debemos de ayudar y no pensar solo en nosotros mismos. Debemos de apoyar a aquellos que también lo necesitan. Hoy podría ser de que estamos bien, pero el día de mañana no sabemos, ¿verdad? Entonces, esa ayuda que hoy damos va a ser recibida después, más adelante. Marcos 10:46 dice, llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. El ciego, arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. No nos llega a pasar a nosotros, hermanos, que cuando pedimos por sanidad y a veces decimos, a veces hermanos en la misma familia decimos, pero si ya estamos orando por ti, ya no pidas más oración. ¿Y qué dice que hizo este ciego? Más gritaba, más fuerte le clamaba, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba y él no se callaba porque sabía quién estaba pasando. Me imagino que ya había escuchado y como sabía los milagros que él ya había hecho, gritaba con más fuerza y no importaba lo que la gente decía alrededor. A veces nosotros, hermanos, con una palabra que nos dicen, nos molestamos y ya no pedimos. Pero ¿por qué dejamos de pedir si hay alguien que puede tener misericordia de nosotros? Pero sabe que es impactante ver porque dice, quiero recobrar mi vista. Él ya había tenido vista antes. O sea, no era un milagro donde él nunca había visto. Dice que ya había visto. ¿Por qué perdió la vista? No lo relata. Pero él ya había tenido antes vista. Pero dice, quiero recobrar la vista. Y dice que en ese momento cuando Jesús lo llama, dice, su fe, por la fe que él tuvo, fue sanado y en ese mismo momento recobró la vista. Pero no se quedó ahí, siguió a Jesús. En medio de que recibió sanidad, fue agradecido y siguió al Señor Jesucristo para servirle. Entonces Bartimeo es uno de los ejemplos en que, aunque venga la sanidad, no nos quedemos ahí. Tenemos que servirle al Señor como una muestra de agradecimiento. Lucas 17:11 dice, mientras Jesús caminaba a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Este hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Es impresionante porque ellos estaban desde lejos, no se podían acercar. Estaban desde lejos porque tenían lepra. Y desde lejos le gritaba, Jesús, Jesús. Y dice que Jesús los voltea a ver y les dijo, como, ¿qué quieren, verdad? Ya sabía que él querían sanidad porque ellos estaban apartados. No podían estar junto con el pueblo por tener lepra, entonces vivían apartados. Y les decía, ellos gritaban y les decían, ten compasión de nosotros.
Yo me imagino que había una distancia grande para que ellos le pudieran gritar y el Señor les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras ellos iban caminando, yo no sé si pensaron, ¿será que vamos a ser sanos? No habían sido sanados en la palabra. Dice que mientras iban caminando, ellos recibieron la sanidad. ¿Cómo habían creído ellos o cómo sabían que regresaban o iban al camino para presentarse al sacerdote? Pero dice la palabra que en medio de obediencia, porque aquí vamos a hablar de obediencia, dice que cuando ellos obedecieron, en el proceso de la obediencia, ellos fueron sanos. Dios no los tocó Jesús, no se acercó a ellos, no, solo les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Tampoco les dijo, mire, tienen que llevar la ofrenda, tienen que hacer esto. No les dijo nada, solo dijo, váyanse y preséntense al sacerdote. Entonces, hermanos, en medio de cuando nos dan una orden, cuando somos obedientes, Dios comienza a obrar sanidad. Entonces es importante entender que debemos de ser obedientes. Juan 5:2 nos da otro ejemplo donde dice, y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llamaba Betesda y que tiene 5 pórticos, y en ellos hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo, por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. 38 años de enfermedad, hermanos. ¿Cómo? No me imagino en la desesperación que ya estaba este hombre, pero más que desesperación, ya se había llegado a un punto de conformismo, porque le pregunta, ¿quieres ser sano? No tengo quien me lleve al estanque cuando venga el ángel y se mueva el agua, no tengo quien. Entonces así como, nunca voy a ser sano. Aunque haga el intento, como él decía, me levanto, pero antes que para que yo llegue ya alguien más llegó y ya fue sano. Dice que solo cada vez que sucedía eso, que el ángel bajaba, una sola persona podía ser sano. Dice que tenía 5 puertas, el estanque, me imagino que estaba pues lleno. Me lo imagino un hospital, hermanos, donde está completamente lleno y la gente busca que lo atienda un doctor. Y en ese momento, pues obviamente no había un doctor, pero ¿cada cuánto bajaba un ángel? Y solo una persona que fuera sano. Y mientras estaba todo el resto de personas ahí, tenía que tener paciencia para que llegara su turno cuando el ángel llegara y podía ser sano. Sabe que nosotros también tenemos que tener la paciencia de poder esperar cuando el Señor nos diga, hoy vas a ser sano. Me imagino que él no esperaba que el Señor lo visitara, pero de tener esa paciencia constante, de creer que en algún momento iba a ser sano, Dios lo visitó y lo sanó. Y no esperó que hubiera movimiento de agua, simplemente Dios lo visitó. ¿Sabe que eso puede suceder? No sé cuántos años puede llegar a tener una enfermedad cada uno de nosotros. 5, 2, 3, 4, un año, meses, y ya estemos desesperados. Pero nuestra paciencia y nuestra fe en creerle al Señor, va a llegar el momento en que el Señor va a visitar nuestra vida y va a llegar la sanidad que nosotros necesitamos. Gloria al Padre. Y así como él, hermanos, también podemos hablar de la mujer con el flujo de sangre. 12 años, hermanos, 12 años que esa mujer había estado enferma. Según el relato dice que había gastado dinero con los doctores. ¿No nos sucede a veces nosotros los mismos, hermanos? Cada vez vamos con el doctor y gastamos y gastamos y gastamos. Y no vengo a decirle, no visite al doctor porque Dios los puso por alguna razón.
Pero esta mujer llevaba 12 años visitando al doctor, gastando su dinero y no había sanidad en ella. Pero dice que en algún momento escuchó que Jesús pasaba, que Jesús venía a visitar el lugar donde ella vivía y dice que se acercó, pero era tanta la multitud que ella no podía ni siquiera hablarle y decirle, Señor, dame sanidad. Pero ella tenía algo en su corazón y decía, si tan solo tocar el borde de su manto. Y dice que eso sucedió en medio del montón de multitud, que había tanta gente y me imagino que todos se empujaban, que todos querían a la par de Jesús. Y yo me imagino que la gente podía tocar a Jesús porque iba tan cerca, no venía escoltado ahí con el montón de guardaespaldas que no dejaban que tocara a Jesús. No sucedía eso. Yo me imagino que la gente que iba a la par podía tocar a Jesús y no pasaba nada. ¿Y sabe por qué no pasaba nada? Porque la gente no iba por eso, no iba por ese milagro, no iba por esa sanidad y no tenía esa necesidad. Pero esta mujer que sí tenía tenía esa necesidad y quería esa sanidad, decía, no lo voy a ver de frente, no lo puedo tocar, no puedo tocar sus manos, no le puedo hablar, pero tan solo que toque el borde de su manto, yo voy a ser sano. Y dice que esa mujer fue sana en ese momento. Entonces, no es una manera específica como Dios obra, hay de diferentes maneras, pero también hay diferentes formas como la gente lo pidió. ¿Y cuál es la forma en que nosotros se lo pedimos al Señor? ¿Vamos a tener la paciencia para esperar? ¿O vamos a ser obedientes para esperar como el Señor obró en la vida de estas personas? Un ejemplo último más claro que tenemos es 2 Reyes 5:9. Naamán fue con sus carros y caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le envió un mensajero que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor tu Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. A veces nos pasa eso, hermanos. Pedimos, pastor, ore por mí y el pastor manda la palabra. Ala, no pudo venir a visitarme el pastor o la pastora o los hermanos o la excusa, ¿verdad, hermanos? Que queremos poner para no ser obedientes, sobre todo la obediencia, ¿verdad? Porque a él le dijeron, no salió y le mandó a decir, mira, que se meta al agua 7 veces y va a ser sano. ¿Y qué fue su reacción de él? Molestia, se enfureció, decir, ¿cómo no salió a atenderme a mí si yo traía una carta del rey donde el rey decía, atiéndalo? A veces la vanidad se nos sube y pensamos que porque tenemos un puesto, porque tenemos una educación, porque tenemos posesiones materiales, el Señor debe de atendernos a nosotros en ese mismo momento como lo pensó Naamán. Y no fue así. No fue así como fue atendido. Sin embargo, dice que le dijo, es un profeta, le dijeron, es un profeta, hazle caso. Sabemos lo que él ha hecho. Molesto y de mala gana, me imagino yo, poniéndome en su lugar, se fue a meter al agua. Y se metió las 7 veces. ¿Y qué sucedió? Su piel fue nuevamente como la de un bebé. Hablamos de obediencia, ¿verdad, hermanos? Debe de haber obediencia. Las maneras como Dios va a obrar o como nos va a indicar a nosotros nuestra sanidad es distinta y debemos de creerle al Señor y trabajar en hacerlo como Él nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Así que pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder entender cómo debe ser la manera en que Él va a obrar en nosotros. A manera de testimonio y rapidito se los voy a decir, yo hace 2 años estaba en un proceso y me decía, al final yo sabía que debía de ser una operación en la rodilla. En medio de ese proceso pasé 3 meses en fisioterapia, que también pensé, Dios, ¿estás haciendo algo? Porque que en un trabajo le den 3 meses así de que uno no vaya a la oficina, tampoco es tan así, ¿verdad, hermanos? Pero entonces entendí que Dios estaba haciendo algo. Y en medio de eso yo dije, bueno, pues que sea la operación, no importa, y esa era mi manera de pensar, a mí mejor si es operación porque yo creo que voy a salir bien. Pero el día que me tocaba ir a la cita para que el doctor me dijera que era operación, el Señor me hizo sentir algo y yo le dije, Señor, lo que tú digas voy a hacer, que se haga tu voluntad. Yo pensaba que mi manera o la forma correcta era la operación, pero en el proceso, en el camino, ya estando ahí en el parqueo para ir a la cita,
me hizo sentir algo el Señor. Le dije, no, Señor, lo que tú digas, voy a hacer lo que tú digas, obediente. Y si no es, no es. Y así quedó, fui, me dijo, no, mira, fíjate que no, sí están lesionados, pero yo digo que con hacer ejercicio se te va a quitar, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Está bien, le dije, oh, me fui. Todavía seguía en el proceso de rehabilitación, me decía en rehabilitación, bueno, siga en rehabilitación. Y seguí. Hermanos, un mes después de la rehabilitación, mi hermano me dice, mire cómo siguió, ahí más o menos, el dolor no se quitaba. O sea, no fue algo que se quitó el dolor. Le dije, no, mire, entonces dice hermano, mire, le voy a pagar esto, vamos a hacer esto y esto. Y la verdad es que yo dije, ay, no, qué hueva. La verdad es que hay que hacer algo. Y yo dije entre mí, qué hueva ir a hacer eso. No, hombre, prefiero quedarme en mi casa, no estoy acostumbrada. Y comencé a poner un montón de excusas. El día lunes me dice mi hermano, mire, la espero. Pues viernes, perdón, me dijo, la espero el lunes. Pero como no me llamó, entonces agarré esa excusa. Dije, no voy a ir. Y el lunes me dice, y aquí la estoy esperando. Ay, es que usted como no me recordó. Mire mi excusa, ¿verdad? Dije, no me recordó. Pasó toda la semana. Y en toda la semana decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es que no quiero, pero ¿qué voy a hacer? Miren, terminé yendo. Y realmente le puedo decir que después de 4 meses he sentido algo tan distinto que he sentido como que está sana mi rodilla. No sé cuándo va a terminar el proceso, pero le puedo decir que el dolor que yo tenía, no lo tengo. Subía la grasa y me dolía la rodilla, hermanos. Ya no puedo seguir subiendo grasa, eso no es posible. Y yo decía, ¿cómo es posible? Entonces mi idea, porque plano, ¿verdad? Decía, lo más fácil es la operación, pasa en proceso de recuperación 2 meses y ya como si nada, ya tengo rodilla nueva. Pero no la he necesitado hasta el momento, ya han pasado 4 meses. Y este proceso, hermanos, me ha cambiado muchas cosas en mi vida, no solo ha sido la rodilla, he aprendido muchísimas cosas más en este proceso. He hecho nuevas personas que me han ayudado en el proceso y una de las personas, es más, mi hermano me pagó ese proceso más una persona que estaba a la par mía diciéndome cómo hacer el proceso. Miren usted, hermanos, cómo yo me pongo a pensar cómo Dios obró de esa manera. Mi hermano no es cristiano. ¿Cómo Dios obró para que mi hermano me pague ese proceso? Que me pague lo que yo estoy haciendo durante todo este tiempo, que no va para 4 meses, va para más largo. Contenta yo, por supuesto, hermanos, porque me gusta eso. Al principio no me gustaba, decía, ¿por qué? Pero ahora ya le agarré gusto, ya le agarré la emoción, ¿verdad? Entonces yo decía, pero si me siento bien, ¿por qué voy a dejar de ir? Entonces, en medio de eso, hermanos, yo digo, Dios hizo un proceso, está haciendo un proceso. Yo tenía que ser obediente, no quería ser obediente, pero cuando el Espíritu Santo lo redarguye a uno, hermanos, uno comienza a decir, está bien, a veces en contra de la voluntad de uno, lo empieza a hacer, y cuando uno lo empieza a hacer, hermanos, empieza a ver que Dios está obrando a favor de nosotros. Es una manera en la que Dios está obrando, y como esas podemos, cada uno creo que podemos decir, Dios obró de esta manera, Dios obró de tal otra manera. Creo que tenemos todos muchos testimonios de cómo decir que Dios ha obrado en nuestra vida. Y si podemos decir, tengo 10 testimonios de cómo Dios me ha sanado en toda mi vida, yo le puedo apostar que esas 10 veces han sido distintas, como Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestra familia. Entonces, necesitamos tener fe, necesitamos creer, debemos de hacer algo más, hermanos, porque a veces pensamos que solo con que Dios toque la mano ya estuvo, solo con que el doctor me dé el medicamento ya estuvo. No, hermanos, aquí hablamos de fe, de creerle a Dios, de decirle, Señor, estoy en tus manos y lo que tú digas así debe de ser, aunque nos cueste reconocerlo, aunque nos cueste como personas creer que esa es la voluntad de Dios, debemos de hacerla, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque al principio no la vemos así, aunque al principio decimos, ¿cómo, Señor, se te ocurre hacerme esto? ¿Cómo me mandaste con este doctor? ¿Por qué esta hermana vino a orar en vez de aquel hermano? Si yo esperaba que el que me viniera a poner la mano en sanidad es aquel pastor o aquel hombre que él tiene el don de sanidad. No sabemos por qué Dios ha mandado a esas personas a nuestras vidas, pero debemos de entender que Dios tiene planes perfectos para nosotros. Les voy a leer Isaías 53:5, donde dice, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Así que, hermanos, si usted todavía tiene dudas por las heridas que sufrió nuestro Señor Jesucristo, hoy en día alcanzamos salud, tenemos sanidad en nuestro cuerpo. Santiago 5:14-15 dice,
Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, Él lo perdonará. Importante reconocer que debemos pedir perdón por nuestros pecados y tener la fe para que el Señor pueda hacer la obra. Jeremías 33:6 dice: pero los curaré, les daré la salud y haré que con honra disfruten paz y seguridad. Primera de Corintios 12:9. A unos les da una fe extraordinaria, a otros poder para sanar enfermos. Esto es importante, hermanos, porque a veces nosotros solo pedimos por nosotros. Pero sabe que el don de sanidad no solo va a ser para nosotros, sino también para ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Honestamente, ir a un hospital, a mí no me gusta ir a un hospital, porque se conmueve mi corazón, me da lástima, y más que dar lástima, digo, ¿qué puedo hacer yo por ellos? Me pongo en su situación y no puedo hacer nada por ellos, pero creo que si nosotros pedimos la sanidad, pedimos el don de sanidad, podemos obrar como el Señor lo hizo, ¿verdad? Llevar ese milagro que esa persona necesita. Éxodo 15:26, y dijo: y si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos, guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Él es nuestro sanador y promete no mandarnos enfermedades, pero debemos nosotros, hermanos, de seguir las leyes del Señor, vivir en una vida lo más posible en santidad que podamos. Y Lucas 1:37 dice: porque para Dios no hay nada imposible. Para el doctor puede decir: ya no hay nada, ya no hay solución, solo esperar. No, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Lo que sea, como sea, Dios lo puede hacer, pero necesitamos tener la fe suficiente. Y si a alguno le hace falta fe, es decir: Señor, ayúdame a aumentar mi fe. Si a alguno nos cuesta la obediencia, Señor, ayúdame a ser obediente. Si a alguno nos cuesta tener paciencia en medio del proceso, Señor, ayúdame a tener paciencia en medio de este proceso, porque Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios quiere darnos sanidad a cada uno de nosotros para que vivamos en paz, para que vivamos en gozo y en armonía en este lugar donde Él nos dio para disfrutar. Así que, hermanos, pidámosle al Señor. No sé si me ayudan, por favor. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Pidámosle al Señor que nos ayude en el proceso. No sé si es nuestra pareja, no sé si nuestros hijos, nuestros padres, algún vecino, algún familiar. No sé quién es el que pueda estar pasando por una enfermedad, pero nos afecta a nosotros. Y en medio de eso, digámosle: Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe. Y hermanos, que tengamos esas palabras necesarias para llevarle a esa persona que necesita sanidad, llevarle esas palabras que ellos necesitan. A veces nosotros solo queremos que nos visiten a nosotros porque yo soy el que tengo la necesidad, pero sabe que hay mucha gente afuera que también tiene esa necesidad, y cuando Dios hace una obra en nuestra vida es más fácil poder expresar esa palabra, poder decirle: Dios te va a sanar, Dios te va a curar, y dar ese testimonio de cómo Dios ha hecho en nuestra vida. Hace que esa persona también llegue a tener la fe necesaria para creer que Dios aún es el Dios de antes, que aún es el mismo Dios que hace los milagros que hizo antes, los está haciendo ahora, solo que de diferente manera, ¿verdad? Según como cada quien lo pida, según como cada quien lo crea, así Dios obra de diferentes maneras. Y no pensemos que Dios no nos ama, no pensemos que porque el pecado, no pensemos en esas cosas que a veces el enemigo pone en nuestra mente, decir: es que como estás en pecado, por eso Dios no te sana, que porque no vas a esto y porque no sé qué, empieza el enemigo. No, hermanos, agarremos la palabra del Señor. Por eso dice: si escuchas atentamente mi voz y haces lo recto y escuchas sus mandamientos y guardas tus estatutos, eso significa: si escuchas mi palabra, si atesoras mi palabra, si meditas en mi palabra, si pones en práctica mi palabra, va a traer sanidad a tu alma. Así que pidámosle al Señor que nos ayude, pidámosle al Padre que nos dé la sabiduría y la revelación de cuándo va a llegar esa sanidad a nuestra vida, porque de que llega, llega, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque
Tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo Dios de amor y de misericordia. Ese Dios, Señor, que sanó a Bartimeo, ese Dios que sanó a los leprosos, que sanó al ciego, ese Dios que le dio una nueva piel a Naamán, ese Dios que sanó a esa mujer con tantos años de flujo de sangre, Padre. Ese Dios que habla la palabra al cual nosotros creemos. Hoy pedimos que aumente nuestra fe, Señor. Que aumente, Señor, esa fe que a veces se desvanece. Yo no sé, Señor, cuál es la necesidad que cada uno de tus hijos está pasando hoy, Padre. No sé cuál es la enfermedad que hoy acecha